Mi Puin, misión a los pueblos del interior. Queridos hermanos, en esta tarde los saludos en la paz del Señor, creyendo que en su corazón está gozoso de saber que el Señor está en nosotros. Ya sabemos por medio de quién. Por eso, en esta tarde, con esta palabra que tengo para ustedes, quiero orar primeramente para buscar la guía, la conducción del Espíritu Santo en mi vida y para que ustedes sean bendecidos. Oramos al Señor, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, como siempre, cada día renovada sobre nuestra vida. Amado Dios, tú conoces la intención de mi corazón en esta hora. Buscar de soltar esta palabra que tú pusiste en mí para que mis hermanos sean bendecidos, restaurados, sanados. Amado Señor, y para que el poder de tu amor nos inunde de tal manera que nuestra fe vaya a mayor, Señor, de menor a mayor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra tuya. Para la gloria de tu nombre, Señor, le doy gracias al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hermanos, leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 y verso 38. Esta dice: mas el justo vivirá por fe. En su primera parte. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así dice el Señor. Muchos años pasé, como en muchas otras cosas, ¿no? Al leer la palabra, yo encuentro con que hay muchas cosas que no las entendía muy bien. Pero ahora, después de mucho tiempo preguntar por esto, ¿por qué razón tus siervos, los cuales te servían con todo lo que podían y con la guía de tu Espíritu, y cada uno de ellos te servía porque te conocieron, Señor? Y al conocerte ya no podían negar que tú eres el Señor y que las maravillas que hacías, también esos siervos la podían hacer. Por nombrar un siervo de Dios, hermano, acuérdense de la vida de Pablo, que contrajo una enfermedad en Medio Oriente, esa oftalmia crónica que le había dejado los ojos muy maltrechos. Y él había orado al Señor, y él dice en su palabra, allí en 2 Corintios, he orado 3 veces, y solamente el Señor me dijo: bástate mi gracia, porque en la debilidad perfecciono mi poder. Y muchas veces yo he tratado de entender esto de mas el justo vivirá por fe. Y no sé cuál sería el alcance de la fe de Pablo. De pronto, si me comparo con aquella situación de Pablo al sanar enfermos, al resucitar muertos, y prácticamente él hacía toda la obra del Señor, y resulta que no había sanidad para él. Es más, he visto campañas por Carlos Anacondia, por ejemplo, aparte de verlo por algún video, también lo he visto, y resulta ser que siempre oró por su vista, y sin embargo, él siguió usando lentes.
Y cada uno de nosotros puede pensar, ¿qué pasa conmigo que el Señor no me sana y sigo año tras año y yo sigo igual? Sin embargo, a veces esta situación nos lleva a pensar de que el Señor ha dejado de amarnos. O usted puede llegar a pensar que el Señor está muy ocupado en otro y de usted se olvidó. O muchas veces, fíjese bien, quizás usted dice, bueno, pero he orado poco. O es que algo está haciendo que su fe decaiga. Pero la palabra me dice claro, mas el justo vivirá por fe. Y aun cuando sigan pasando cosas en su vida, usted cada día debe seguir pensando de que su fe puesta en Jesús rinde buenos dividendos. Quizás su fe, mi hermano, mi hermana, está puesta a una parte en Jesús. Y la otra parte está puesta en otra cosa, en sus hijos, por ejemplo, en su trabajo, en el dinero que le otorga ese trabajo. Quizás su fe está puesta, muchas veces se nota más cuando sus cosas en su vida están yendo bien. Y ahí es donde dice qué grande que es Dios. Alguna vez, cuando yo comenzaba a hacer mi casa en este lugar, en mi jardín, yo le comentaba al pastor que venía en ese tiempo a dar la palabra como anexo de la iglesia en mi casa. Una vez me atreví, como la gran cosa que iba a hacer, y le dije, mire pastor, el día cuando ya esto deje de ser todo esto así, que está medio a hacer, y esté mejor, un jardín bien bonito, todas estas cosas al frente de mi casa bien lindo, voy a poner un cartel que diga bien grande, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fue así. Y resulta ser que el pastor me miró y me dijo, bueno, así cualquiera puede profesar su fe, mientras le vaya bien. En ese tiempo a mí me andaban las cosas bastante tironeando. Y a causa de eso yo no me atrevía a expresar la fe que viene. ¿Cómo es esto? Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a manifestar, a dar testimonio de la fe actual. Por cuanto a la fe actual yo la mido por lo que me está pasando. Todo depende de cómo me vaya. Y entonces yo puedo dar testimonio de mi fe. Porque si yo tengo algún pariente enfermo y no se sana, empiezo a preguntarle al Señor por qué. Y mi fe comienza a decaer o a tambalear. Ya no es la misma que era cuando las cosas andaban bien. Fíjese lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, como estábamos leyendo, y en el verso 32. Mire, vamos a leer un poquito, pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Dice la palabra, después de haber sido iluminados. ¿Qué quiere decir esto? Después de haber recibido el gozo de haber recibido a Jesús en mi corazón, y que pasó un tiempo que todas las cosas eran lindas, porque ese era el primer amor, como siempre nos dijeron en la iglesia. Usted está pasando por el primer amor. ¿Cuál es el primer amor en la vida de las personas? Acuérdese cuando estaba de novio y eran largas las horas para esperar el día de la visita. Recuerde que antes era martes, jueves y sábados, a tal hora. A eso eran los días de visita. Y entonces a mí al menos, cuando quería ir a visitar a la que hoy es mi esposa, se me hacía largo el día para ir a verla. Y entonces había mucha felicidad, pero mientras tanto, de pronto, en aquellos días que no podía,
que no tenía que ir a verla, algo se caía. Y eso eran aquellos el primer amor. Igual que nosotros cuando recién conocimos al Señor, era todo gozo. Hasta que empezamos a notar que algunas cosas no funcionaban. Ya no es conforme a lo que a mí me hubiese gustado, sino que las cosas empezaron a cambiar y empezaron a ser conforme a lo que la vida está estipulada, cómo va a ser nuestra vida. Y entonces debemos pensar en que nosotros no vamos a tener permanentemente una vida de algarabía, de fiesta. Dice la palabra. Pero traigan a la memoria los días pasados, a los cuales después de haber sido iluminados, tuvieron gran combate de padecimientos. Gran combate de padecimientos. ¿Le pasó? Verso 33 dice, por una parte, ciertamente, con vituperios, que son insultos, y tribulaciones, que nos va mal, fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ya habían otros que les pasaba lo mismo, y cómo era esto, ¿no? Nos llevábamos un tiempo preguntándonos por qué. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Saben qué era esto, el despojo de sus bienes? Es que cuando se iban, tenían que irse los discípulos y muchos que se atrevieron a servir al Señor sin ser llamados, inclusive por simpatía, salían también a llevar la palabra del Señor. Recuerden que dentro de los apóstoles, dentro de los 4 primeros evangelistas, hay 2 que nunca fueron llamados, Lucas y Marcos. Y sin embargo, hoy tenemos testimonios escritos por ellos de las cosas que hizo Jesús mientras estuvo con ellos. Ahora fíjense, aquellos despojos eran que la gente los despojaban de sus bienes. Cuando se iban y cuando volvían ya no tenían casa. Y tenían que salir a vivir al desierto, alguna cueva, algún lugar. Pero ellos querían seguir sirviendo al Señor. Es más, como iban de lugar en lugar, en pueblos, en donde los acogían, les daban de comer, tenían en donde descansar y todas estas cosas, un poco que si pensamos, ya la casa había quedado allá en mi pueblo natal. Claro, yo esto lo puedo comprender un poquito más porque a mí me ha pasado cuando salimos a la misión, dejamos nuestra casa al cuidado de una hermana, incluso de la iglesia, y resulta ser que cuando nos enteramos de que había pretendido venderla, porque ella decía que ya no íbamos a volver más. Imagínense que casi que nos quedamos en la misma situación de los apóstoles antiguos. Pero dice, verso 35, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón. Nuestra confianza es aquella primera vez que nosotros dijimos, sí Señor, aquí estoy, yo te entrego mi corazón. No perdamos esa fe, no perdamos porque pronta está la venida del Señor, la cual tiene grande galardón, un regalo muy grande. Entonces, dice la palabra, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. No se dejen avasallar por la situación actual, por lo que pueda estar pasando en este momento. Y no, esto no se refiere solamente, mi hermano o mi hermana, a que tenga problemas económicos. Fíjese que sus problemas, sus dificultades, la batalla que libra cada uno de nosotros es contra nosotros mismos. Es por esta forma de ser, que todo en los demás nos parece mal. Nos olvidamos muchas veces de mirar un poquito para adentro y de emitir una justicia a nosotros mismos. Es ahí un problemita que hace que nuestra fe puesta en el Señor esté quedando un poquito de lado. Y entonces toma mayor relevancia nuestra propia forma de ser. O sea,
aquí las cosas se hacen como yo digo. Quizás el Espíritu Santo le está diciendo, Miguel, espera un poquito que las cosas no son todas como vos decís. Sino, mira, fíjate, ¿qué te parece si actúas de esta otra manera? Y sabe que es todo aquello que comienza a tomar relevancia en cuanto a qué hago primero. Y lo primero que tengo que hacer es aprender a perdonar, a perdonarme y darnos cuenta de que quizás el otro tenga un poquito de razón. Quizás el otro que me habla mal no quería hacerlo. Y yo tuve la paciencia como para parar un poco y comprenderlo, y entonces de esa manera poder llevarlo a que él recapacite, reaccione de otra forma. Por eso la palabra dice, porque es necesaria la paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, me estoy acordando de algo que un testimonio de alguien que iba de viaje, aquel que haya viajado por esa ruta de San Juan a Calingasta, en la ruta antigua, ¿no? Yo no conozco la nueva, porque la ruta nueva dicen que ha quedado muy bien, muy segura. Digo muy segura porque antes, si en cierto el camino no era demasiado angosto, entraban dos vehículos, uno de ida y otro de vuelta, por supuesto, pero quiero decir con esto que aún y así, con todo, había horarios para subir y para bajar. Usted tenía que subir a un horario y después para bajar se esperaba a que todos los que habían subido, más o menos a las 3 de la tarde, ya estaba el camino libre para poder bajar. Y obviamente que allí en San Juan cortaban el camino para poder subir. Con esto les digo que el camino era un poquito peligroso y muy alto sobre todo. Y había alguien que siempre estaba acostumbrado a viajar por ahí. Y esta persona, en la parte, cuando hacía Cúspide en la Virgen, no me acuerdo cómo se llamaba esa, había un santuario ahí arriba. Y cuando él comenzó a tomar ya el descenso, después de esa parte más alta, él comienza a notar una falla en los frenos del camión. Y venía con un camión cargado. Si bien es cierto, no era un camión grande como los de ahora, pero bueno. Y comenzó a bombear el freno y resulta ser que se dio cuenta de que se había quedado sin freno. Intentó hacer lo imposible con la caja, se le disparó el motor. ¿Y qué pasó? Él ya se dio cuenta de que no podía frenarlo y bueno, se le fue el camión hacia el barranco, abrió la puerta y se lanzó. El camión pasó de largo hacia el vacío. Y él, claro, cayó ahí y se alcanzó en su caída, en sus revolcones por la ladera del cerro, se alcanzó a tomar fuerte de una rama saliente. Entonces miró para hacia abajo y se dio cuenta de que allí el camión había caído al fondo, allá en el río, que es el río San Juan. Ya era prácticamente en la tarde-noche y hacía mucho frío. Ahí ya entrando el invierno hace muchísimo frío en ese lugar. La hipotermia es bastante peligrosa. Entonces él, tomado de esa rama, se había quedado ahí. Y ya cuando vio que no había otra forma, no tenía formas de subir, porque no habían demasiadas formas para subir, y comenzó a llamar a alguien. Dijo, alguien desde arriba, si me escucha y puede, ayúdeme. Y no escuchaba nada más que el eco en los cerros.
Cuando en un momento más volvió a repetir lo mismo, alguien allí arriba, ayúdeme a salir. Y resulta que no escuchaba nada. En un momento, cuando quiso comenzar a gritar de nuevo, hubo una voz que le dijo: yo he puesto mi mano debajo tuyo. Ahora suéltate de la rama. Él comenzó a mirar para todos lados. Y miraba, ya no podía ver mucho para abajo porque ya estaba todo oscuro. Y volvió la voz y le dijo: yo he puesto mi mano. Ahora suéltate de la rama. ¿Qué pasó? Él no vio nada. Solamente escuchó una voz que le dijo esto. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, mis queridos hermanos. Porque la palabra me enseña: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hermanos, hemos pasado por problemas muy graves? Y si alguien nos dice: vení, cree en Jesús. No, pará. Yo necesito que solucionen mi problema. ¿Saben ustedes las veces que yo he visto vendedores en la calle, vienen a mi casa, seguro que a su casa también? Vienen con los niñitos, con nenitos sucios en un cochecito, dando verdaderamente lástima. Y uno, esto no quiere decir nada, hermano, pero uno siempre trata de ayudarles un poquito, con lo poquito que puede, les ayudo, pero siempre estoy llevado a decirles: ¿pero usted no quiere salir de esta miseria? Yo le ofrezco a Jesús. Confíe en Él y verá cómo Él la va a sacar de esta miseria. No va a tener que salir a la calle a pedir, porque Dios siempre la va a sustentar. Lo escuchan y sabe que siempre he tenido la misma impresión y me ha causado tanto dolor. Porque sí reciben lo que uno les da, pero se quieren ir rápido porque no les interesa. Ellos quieren ver lo que pueden tocar, quieren creer, en lo que pueden tocar. Entonces la palabra me enseña: mas el justo vivirá por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nuestra fe puesta hoy en Jesús nos dice de que pronto viene Él por nosotros. Y mientras tanto, ¿qué? Y mientras tanto la palabra me dice: mas el justo por la fe vivirá. La fe puesta en el Señor es todo lo que tengo. Si yo pongo mi poca fe en Dios, es todo lo que tengo, Señor. ¿Qué puedo ofrecerle a Dios? ¿Mi dinero? ¿Mi trabajo? ¿Mi buen comportamiento como ciudadano? ¿O porque le di 1 kilo de azúcar a un menesteroso, ya he ganado la confianza de Dios? Mas el justo por fe vivirá. La fe me dice que Dios está preparando todo para enseguida, para dentro de poquito. ¿Te lo cree? Quizás le cuesta creerlo, hermano, porque tengo tanto trabajo que hacer que no tengo tiempo para regar mi fe. ¿Usted sabe cómo se riega la fe? Con la palabra. La palabra me dice que aquel que cree en Jesús no morirá, mas tendrá vida eterna. Pero más, me dice, eso es la promesa para cuando partamos. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto tengo que echarle mano a mi fe y decirle: Señor, yo te creo. No solamente creo en Dios, sino te creo, Jesús, te creo a tu palabra. Porque ya no quiero acordarme de mi pasado con mucho dolor. Usted sabe que el pasado de las personas condiciona el futuro.
Si yo guardo mi pasado y lo guardo con rencor, con broncas, con odio, con injusticias, eso condiciona mi futuro. Eso no me deja ver claramente quién es Jesús en mi vida. No deja ver la obra maravillosa del Espíritu Santo en mi vida. No debo permitir que mi pasado condicione mi futuro, porque mi futuro está en los cielos. Y mi falta de perdón condiciona mi entrada a los cielos para poder estar en aquella boda magnífica con mi Señor. No lo permita. Es mentira de Satanás que el dinero y las posesiones es todo en mi vida. Le dijo a aquel hombre rico que tenía graneros y como en esa cosecha prometía ser mucho más grande que la de los otros años, dijo: voy a voltear, voy a destruir todos mis graneros y haré graneros nuevos, más grandes, para ser aún más rico. Y vinieron y le dijeron: insensato, esta noche vienen a llevar tu alma. ¿Qué pagarás por ella? ¿Qué podrás hacer con todos tus graneros? Mis queridos hermanos, aquel que estaba colgando de la rama en esa noche quedó tomado de ella y partió tomado de esa rama, porque el frío intenso lo mató. Y fíjense bien, cuando llegaron los rescatistas para verlo a él, para sacarlo de aquel lugar, se dieron cuenta que debajo de sus pies había una saliente de la roca. Que si él se hubiera soltado de la rama, mi hermano, y hubiera confiado en la voz que le dijo: suéltate de la rama, él estaba a medio metro de ese piso firme. Se podría haber salvado. Pero no, él confió más en aquella rama. Él confió más en aquello físico que tenía tomado. ¿Se dan cuenta? No es tu posesión, no es tu buen pasar, no es tu buena predisposición para las cosas, mis hermanos. La palabra me dice y me golpea en mi alma y retumba en mi cerebro: mas el justo por fe vivirá. Y la fe va más allá de mi pasar, de mis angustias, va más allá de mis llagas, va más allá de todo lo que me pasó. La fe debe ser algo inquebrantable. Mis hermanos queridos, el Señor está cerca. Démosle un minuto, démosle un poquito de tiempo para cargar de aceite nuestras lámparas, queridos hermanos. No sea que al llegar Él diga: yo no te conozco. ¿Se imaginan toda la vida pasada en una iglesia para que cuando venga el Señor me diga: yo no te conozco? ¿Y sabe por qué es esto? Porque así como aquel señor que le dio 5 talentos a uno de sus siervos, le dio 2 talentos a otro y al otro le dio 1. Aquel que le dio 5 hizo rendir 5 y esos 5 se los dio. Y al otro que hizo rendir 2 talentos más, él lo felicitó a esos 2 que hicieron buen negocio con ellos. Pero al otro que lo enterró, que también sabía que él era su señor y también sabía que él era su siervo, sin embargo el dinero que él le confió, lo enterró. A ese lo despreció. Le dijo que había sido un siervo negligente. Échenlo afuera. Mis hermanos, esto me enseña que sea lo que sea que Dios me confió, en esto está implícita la fe. Y si el Señor me deja allí esto muy grabado,
muy grabado. A punto tal que le pregunté muchas veces, Señor, ¿por qué no sanaste a tus siervos? Como por ejemplo a Pablo y a tantos otros. Porque no se olviden de que cada uno de los siervos, menos Juan, murieron, cada uno de los apóstoles no por él elegido, murieron de forma violenta. Pablo nomás murió decapitado. Pero Juan, allí en la isla de Patmos, Juan murió de muerte natural, el único. Mis hermanos, recuerden esto. Se lo dejo a ustedes. Mas el justo vivirá por fe. No mire las circunstancias. Solamente mire que el Señor le hizo promesas. Y verá usted cómo Dios cumple cada una de sus promesas. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la palabra. Mis hermanos queridos, los bendigo en el nombre del Señor, esperando que esta palabra esté en su corazón, esté en su alma, y cada vez que tenga un pequeño o gran problema, le pueda recordar, mas el justo vivirá por fe. Los bendigo en el nombre del Señor y sea todo para su gloria. Padre eterno, te damos gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sé que esta palabra no es de mi inteligencia, no ha salido de mi intelecto, Padre. Porque todo lo mío lo he tenido por basura y lo pongo a tus pies, mi Señor, para que la gloria sea solamente tuya, Jesús. Y para que tu Espíritu Santo pueda hacer en cada uno conforme a lo que tú has establecido. Mi Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por esta bendición para ellos. Y es para mi vida. Porque tú has contestado la pregunta de hace mucho tiempo, Señor. Por fe debemos vivir. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a tu nombre. Mi Puin. Misión a los pueblos del interior.